El significado del crimen organizado se caracteriza por su naturaleza transnacional, opacidad, flexibilidad, capacidad de adaptación y de recuperación, así como su movilidad. Desestabiliza los crecimientos políticos y económicos de los estados y a su vez estimula círculos viciosos de inseguridad en la medida en que los integrantes de las redes criminales pueden colaborar con gobiernos corruptos, organizaciones paramilitares o grupos terroristas. La estrategia de seguridad nacional plantea como objetivo en el ámbito del crimen organizado impedir el asentamiento de los grupos criminales organizados, poner a disposición de la justicia a los que ya operan dentro de nuestras fronteras e imposibilitar la consolidación de sus formas de actuación delincuencial. En tanto que el crimen organizado está íntimamente relacionado con la transnacionalidad de los grupos, de sus actividades y beneficios, las líneas de acción estratégica se deben fundamentar en colaboración y cooperación internacional, tanto en el ámbito público, policial, judicial y de inteligencia como en el privado. En el año 2014, las acciones de seguridad contra el crimen organizado se han desarrollado tanto en los ámbitos de la prevención para evitar su implantación, como de represión para evitar su consolidación y lograr su erradicación. Son reseñables las medidas de regeneración democrática adoptadas por el ámbito de potencialización y mejora de las investigaciones policial contra la corrupción, para establecer nuevas exigencias respecto a las personas con responsabilidad pública o endurecer los controles necesarios en relación con las situaciones de riesgo. A su vez, el plan específico contra la delincuencia económica y el blanqueo de capitales ha permitido incrementar el número de investigaciones y operaciones, así como la incautación y los bloqueos de bienes. Entre las medidas para la mejora de coordinación o eficacia policiales destaca nuevamente la creación de centros de inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado para reforzar las capacidades contra la delincuencia. Son a su vez numerosas las acciones implementadas en el ámbito de la protección de víctimas y trata de seres humanos. El desarrollo de protocolo marco de protección de víctimas se trata de seres humanos. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha adoptado el protocolo según confiere un trato homogéneo a las actuaciones de detención, intervención y coordinación en materia de trata de los centros de migración dependientes de la Secretaría General de Inmigración y Emigración o subvencionados por esta o gestionados por la OMS especializadas. Una mejora de la colaboración entre centros de inteligencia, estrategia en materia de crimen organizado se ha materializado en iniciativas como la potencialización del sistema estratégico iberoamericano a operaciones contra el crimen organizado o la participación reforzada en el Plan Nacional sobre Drogas dentro del Sistema Europeo de Alerta Temprana y la Junta Internacional de Fiscalización de Estado de las Naciones Unidas. Por último, el ámbito de la potenciación y mejora de las investigaciones por blanqueo, la valoración del Grupo de Acción Financiera Internacional del Sistema Español de Control de Blanqueo de Capitales ha sido muy positiva tanto en el ámbito normativo como en el técnico. La información de la Estrategia de Seguridad Nacional e Informe Anual de la Seguridad Nacional. Los siguientes puntos son los que caracterizan a las líneas de acción estratégica que se deben de fundamentar en la colaboración y cooperación internacional tanto en el ámbito público, policial, judicial y de inteligencia como en el privado. Punto 1. Sensibilización y conciencialización de la sociedad en que la lucha contra este fenómeno es global, trasciende nuestras fronteras y puede precisar el despliegue de efectivos en terceros países. Esto resulta especialmente necesario en el caso de los delitos de tráfico en sus diferentes modalidades: drogas, armas, seres humanos, vehículos, etc. En este sentido es preciso el refuerzo e incremento de los lazos de colaboración con países y zonas geográficas de interés prioritario para España, con la finalidad de crear un ambiente hostil que dificulte la implantación de estas organizaciones en nuestro país. Se debe armonizar las legislaciones como los países de referencia para España en materia de incautación de bienes de las organizaciones criminales en ellas asentadas. Punto 2. Potenciación y mejora de recursos, mecanismos y procedimientos de investigación policial relacionados con el tráfico de influencias en las instituciones y la corrupción en todas sus formas. Punto 3.
Mejora de la eficacia policial mediante reformas normativas que fomenten y desarrollen la dirección centralizadas y coordinación en la lucha del crimen organizado, así como a través del refuerzo de la colaboración de los órganos judiciales y la Fiscalía. Punto 4. Mejora de la colaboración entre los centros y agencias de inteligencia estratégica, especialmente a través del fomento de intercambio de información. Punto 5. Potenciación y mejora de las investigaciones por blanqueo de capitales con la finalidad de minimizar su impacto en el ámbito económico y financiero. Punto 6 y último. Tratamiento integral del problema de crímenes organizados por medio de la implicación en la lucha contra el fenómeno de los actores nacionales, públicos y privados, y especialmente en el mundo universitario. Ahora veremos un fragmento de una nota sobre el crimen organizado. El Cártel Jalisco Nueva Generación es el mayor grupo criminal con más presencia en todo el país. Se le relaciona en actividades en 23 estados. Esta es la radiografía del crimen organizado en México y cómo ha ido cambiando hasta ser propiedad del Mencho. La producción de metanfetaminas y fentanilo en México es parte de la guerra intestina que tienen las dos grandes organizaciones transnacionales del país, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico, llamado también Cártel de Sinaloa, quienes han cooptado a diversas bandas u organizaciones locales a través de las alianzas criminales. De acuerdo con documentos de las áreas de inteligencia del gobierno federal, Fuerzas Armadas, Congreso de Estados Unidos y Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, señalan un cambio en las estructuras criminales del país. En esta conversión de delitos, algunas organizaciones delictivas fueron desapareciendo del mapa criminal, como fue el caso del denominado Cártel de Tijuana o Arellano Félix, Juárez, Beltrán Leiva y familia michoacana, quienes se transformaron solo en bandas locales. El Cártel Jalisco Nueva Generación es el grupo con mayor presencia criminal en 23 entidades, seguido por el Cártel del Pacífico en 14 estados, mientras que la nueva familia michoacana tiene células en 8 entidades del país. Uno de los grupos de crimen organizado que se ha expandido en los últimos 2 años es el Cártel del Noreste, junto con su brazo armado, la Tropa del Infierno, que pasaron de Tamaulipas a Nuevo León, Zacatecas, Oaxaca y Quintana Roo. El Cártel Jalisco Nueva Generación ha realizado algunas alianzas con algunas organizaciones criminales que estaban a punto de desaparecer, como lo es el Cártel de Tijuana o Arellano Félix, ahora denominado Cártel Tijuana Nueva Generación. También con el Cártel de Juárez, ahora denominado Nuevo Cártel de Juárez, con su brazo armado de la línea. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Origen de la aparición de los grupos delincuenciales y de crimen organizado en México. La aparición de grupos delincuenciales y el crimen organizado en México tiene raíces históricas y diversas causas. Si bien existían grupos delictivos en México aproximadamente desde las décadas de 1940 y 1950, no fue hasta más tarde que se comenzaron a organizar de manera más formal. La problemática del crimen organizado y los grupos delictivos en México tiene raíces que se remontan a varias décadas atrás, pero experimentó un aumento significativo a partir de las décadas de 1980 y 1990. Estas décadas fueron testigos de un auge en el tráfico de drogas y el surgimiento de los cárteles de drogas más poderosos en México, como por ejemplo el Cártel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo. Era uno de los cárteles más influyentes en ese momento. El asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, en 1944, fue un evento que marcó un punto de inflexión en la percepción pública de la violencia política y el crimen organizado en México. Además, la captura de Félix Gallardo en 1989 y la fragmentación del Cártel de Guadalajara condujeron a la formación de varios cárteles más pequeños y violentos, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. A medida que avanzaban las décadas hasta la actualidad, la violencia relacionada con el crimen organizado y los cárteles de drogas se intensificó. Hubo enfrentamientos entre cárteles por el control de rutas de tráfico de droga y territorios. El gobierno mexicano lanzó operativos militares y de seguridad para combatir estos grupos, lo que condujo a episodios de violencia aún más intensos. Historia de la violencia y el narcotráfico. La historia de México está marcada por episodios de violencia
incluyendo la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera. Además, la ubicación geográfica de México lo convierte en un punto estratégico para el tráfico de drogas desde América del Sur hacia Estados Unidos, lo que ha alimentado la creación de grupos dedicados al narcotráfico. A continuación, también explicaremos algunas de las causas más comunes de la formación de grupos delictivos y de narcotráfico en México. Corrupción. La corrupción en diversas instituciones gubernamentales ha permitido que los grupos criminales prosperen. La infiltración de estas organizaciones en la política y las fuerzas de seguridad ha debilitado los esfuerzos del Estado para combatirlos de manera efectiva. Desigualdad y pobreza. La desigualdad económica y la pobreza en muchas regiones de México han llevado a que algunos individuos se involucren en actividades delictivas como una forma de subsistencia. Los grupos criminales pueden ofrecer oportunidades económicas que no están disponibles en otros lugares. Demanda de drogas en Estados Unidos. La demanda de drogas ilegales en los Estados Unidos ha impulsado el tráfico de drogas a través de México. Esto ha llevado a la aparición de cárteles y organizaciones dedicadas al narcotráfico que luchan por controlar las rutas y los territorios. Armas de fuego. La disponibilidad de armas de fuego en México, en parte debido a la proximidad con Estados Unidos, ha aumentado la violencia y la capacidad de grupos criminales para enfrentarse a las fuerzas de seguridad. Fragmentación de grupos. A lo largo de los años, los grupos criminales se han fragmentado en facciones más pequeñas y violentas. Esto ha llevado a una escalada de violencia, ya que compiten por el control del territorio y las rutas de narcotráfico. Falta de oportunidades legítimas. En algunas áreas, la falta de oportunidades legítimas como empleo y educación han llevado a que los jóvenes se unan a grupos criminales como una forma de mejorar sus condiciones de vida. Para concluir, cabe destacar que el problema del crimen organizado en México es un tema complejo y multifacético. Estas son solo algunas de las causas que han contribuido a su surgimiento y persistencia. El gobierno mexicano ha estado trabajando en estrategias para combatir estos grupos de crimen organizado. Sin embargo, la situación sigue siendo un desafío significativo en nuestro país a lo largo del tiempo en la historia moderna. En el siguiente reportaje podremos observar parte de la actividad del crimen organizado y sus efectos. Imágenes de vehículos en llamas, comercios incendiados, coches bomba y ataques con explosivos se han convertido en la nueva forma de operar del crimen organizado en México. El gobierno ha reconocido la escalada en el uso de estos artefactos. Constantemente estamos confiscando explosivos en Michoacán, en Jalisco, en Guanajuato. De acuerdo con datos de la Sedena, se registraron 288 ataques con explosivos improvisados entre diciembre de 2018 y febrero de 2022, un incremento del 223% respecto al sexenio anterior. De acuerdo con especialistas en seguridad y terrorismo, la delincuencia organizada usa esto como un mecanismo de presión a la autoridad y para atemorizar a la población. Lo que es completamente inédito es un ataque a la población civil. De acuerdo con David Saucedo, analista en seguridad, los artefactos explosivos se han hecho más populares por varias razones. Primero, son de bajo costo, son fáciles de armar. Las células que realizan estos atentados pueden salir ilesas de los mismos, no corren riesgo. El más reciente ataque con bombas ocurrió en Tlajomulco, Jalisco, una emboscada a policías y miembros de la fiscalía en la que murieron 14 personas. Tiene todas las características de ser ataques terroristas. La emboscada registrada en Tlajomulco, Jalisco, con bombas que explotaron en el momento en que atendieron una llamada anónima de una supuesta narcofosa en el lugar, obligó a que colectivos de búsqueda de desaparecidos endurecieran sus protocolos de seguridad. Sí, deberíamos de tener un tipo de protocolo de seguridad cuando las personas no nos quieren dar la información, ¿no? Porque también nos estamos exponiendo. En hechos recientes, un coche bomba explotó en Guanajuato. En Tapachula, una granada de fabricación casera detonó en las instalaciones de la policía. Y en Michoacán se reportó un atentado explosivo con drones. En México, Valeria León, Noticias Telemundo. Tema 4.2. Acciones concretas de los gobiernos en los últimos 20 años para combatir al crimen organizado. Una estrategia que se ha propuesto es abordar las causas profundas del narcotráfico y crimen organizado en México, como la pobreza y la falta de oportunidades económicas. Al invertir en programas de desarrollo social y económico, el gobierno mexicano ofrece alternativas a los jóvenes que, de otro modo, podrían verse atraídos por el narcotráfico. Además,
Los programas de educación y capacitación laboral ayudan a las personas a desarrollar las habilidades necesarias a fin de encontrar un empleo legítimo. Otra estrategia que se ha propuesto es mejorar la capacidad del gobierno y las Fuerzas Armadas para combatir al narcotráfico y crimen organizado. Esto se puede lograr brindando capacitación y recursos a la policía, además de aumentar la cooperación entre México y Estados Unidos en estos temas. También es importante la adaptación de estrategias de seguridad de forma que sean congruentes con el contexto actual del país. Al mismo tiempo, busca crear grupos especializados en combatir dinámicas delictivas específicas como el derecho de piso. Estos grupos deberán estar conformados por una unidad de inteligencia, grupos de choque y fiscalías especializadas. Tendrán que poseer la facultad y la competencia de trabajar con diferentes unidades y organismos de seguridad pública, por lo que su personal tendría que ser altamente calificado y con cierto grado de experiencia en el combate de la delincuencia. Una tercera estrategia propuesta es reducir la demanda de drogas ilegales en los Estados Unidos, el principal mercado de las drogas producidas y traficadas por carteles mexicanos. Esto se puede lograr aumentando la financiación de los programas de prevención y educación sobre drogas, así como dar tratamiento y apoyo a las personas que luchan contra la adicción. Otra estrategia es enfocarse en reducir la corrupción y mejorar la gobernabilidad en las instituciones en México, ya que se sabe que la corrupción dentro de estas organizaciones es un facilitador importante para que los carteles operen. Finalmente, algunos expertos han propuesto la legalización de ciertas drogas, como la marihuana, a fin de reducir el poder de los cárteles de la droga y las organizaciones criminales. Al legalizar estas drogas, sería más difícil para los cárteles operar y reducir las ganancias que genera el narcotráfico. Es importante señalar que estos son algunos ejemplos de las estrategias que se han propuesto para abordar el problema de los cárteles y organizaciones criminales en México. Requerirán de un enfoque multifacético que involucre la cooperación de las muchas partes interesadas. El día de ayer, en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, respondiendo a diversos señalamientos que le han hecho en torno de que su gobierno tendría relación con organizaciones del crimen organizado, en específico del narcotráfico, dijo que lo que sostuvo en un par de ocasiones el general estadounidense Glenn Van Herk, jefe del Comando Norte de la defensa de ese país, en el sentido de que una gran porción de 30-35%, dijo en marzo del año pasado, del territorio nacional está controlado por organizaciones criminales, simplemente no es cierto. Y vamos a hablar sobre esto con Guillermo Valdés, quien es especialista en seguridad nacional, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Guillermo, un gusto tenerte de vuelta en el programa. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal, y muy buenos días a la audiencia. Bueno, pues ya decía yo, el presidente puso en duda este dato. Hay quien lo contrasta con retenes que se encuentran frecuentemente en los caminos del país, con zonas donde incluso las fuerzas de seguridad no entran, o si entran, se ven en peligro de ser encapsuladas por grupos criminales. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, aquí el problema para poder definir el control del territorio es que debes de tener una serie de indicadores para poder decir esto es control, esto no es control. Y por desgracia el general Van Herk, cuando dio el dato, no hizo referencia a un estudio que pudiéramos consultar para saber cuáles eran esos indicadores que definen el control territorial, ¿no? Entonces, sin eso es muy difícil hablar sobre si realmente en aquel tiempo, hace poco más de un año, el crimen organizado tenía esa cantidad de territorio ocupada. Nosotros nos hemos encontrado, te lo digo yo, cuando yo estaba en el CISEN, con las dificultades propias de poder hacer estudios serios que digan si tienen control o no. ¿Qué quiere decir? Que tienen controles en las carreteras
o que no puede entrar el Estado, o que tienen comprado al alcalde, que tienen controlada a la policía. En fin, son una serie de definiciones que ojalá algún momento lo pueda obtener. Sin embargo, más allá del debate, digamos, técnico para poder definir y precisar un dato concreto de control territorial que tengan las organizaciones, lo que uno puede ver desde fuera, ahora pues leyendo la prensa y algunas investigaciones serias que produce la misma prensa y otros estudiosos, yo creo que lo que sí está ocurriendo es que la política permisiva, básicamente reactiva del Estado, de que la política permisiva de no vamos a directamente ir a desarticular organizaciones, no vamos a perseguir a los capos, vamos a darles el trato de seres humanos, etcétera, ha mandado un mensaje muy fuerte a las organizaciones criminales que se comportan aprovechando esa pasividad. No quiere decir que nunca el gobierno de López Obrador haya detenido capos o que haya hecho decomisos de drogas. Sí trabajan y hacen, pero las estadísticas que hablan de que es bajísimo todo lo que ha hecho el gobierno del presidente López Obrador en términos, por ejemplo, de decomisos de armas, etcétera, con respecto a lo que se hicieron en los gobiernos anteriores. Pero esta política permisiva les ha mandado ese mensaje de pueden hacer prácticamente lo que quieran y puedan avanzar a tener una actividad delictiva más diversificada, es decir, controlar más mercados ilegales. Ya ahora las organizaciones criminales y desde hace buen rato no se dedican solamente a producir y exportar drogas, sino pues como todo mundo lo sabemos, a la extorsión, al cobro de piso, a otros mercados ilegales como el robo de combustibles, la trata de personas, el tráfico de migrantes, la piratería, la venta de medicinas ilegales, etcétera. Y esto es producto de la poca actividad del Estado para perseguirlo. Entonces, yo creo que sí hay grandes porciones del territorio donde los señores hacen lo que quieren y casi sin obstáculos. Y es muy grave lo que está pasando, porque las organizaciones criminales, además de que tienen una lógica económica, es decir, hacerse de más riqueza a costa de los demás, también si el Estado les deja, tienen una lógica política de controlar a las instituciones del Estado. Es decir, llegar a Jiutepec o a Tlaxiaco o en la Sierra de Guerrero, etcétera, y ahí sí apoderarse no solo del territorio, sino también de las instituciones del Estado. ¿Cuántos municipios están sometidos a esto? No tengo idea, pero no creo que sean pocos. Y en este sentido, cuando las organizaciones criminales llegan a capturar a las instituciones del Estado, es decir, complementan su lógica económica de mayores mercados ilegales, de mayor control de actividades económicas legales, etcétera, su lógica económica de mayor rentas para ellos, la complementan con el control total de las instituciones públicas. Entonces cierran la pinza, porque al volverse ellos la autoridad y al ellos mandar en territorio, el ciudadano queda completamente indefenso y se ve obligado, como tú sabes que el señor que manda es el Mencho en tales municipios de Jalisco, de Michoacán, etcétera, pues tú como ciudadano no te queda más que pues yo voy a colaborar, porque de otra manera me mata. Entonces se da esta complicidad forzada, si tú quieres, de la sociedad y de las mismas autoridades, que formalmente ahí están, pero están al servicio de las organizaciones criminales. Entonces, con esta lógica política de apropiación de instituciones, se va normalizando y legitimando la situación del poder de las organizaciones criminales sobre la sociedad, y este fenómeno sí se ve, sí se puede detectar a través
de muchas de las notas que leemos cotidianamente en los periódicos. Y además, un dato extra de esta lógica política de controlar al Estado se ha dado con la participación de las organizaciones criminales en los procesos electorales. Sí, matando ellos candidatos. Han participado, pero ahora lo han hecho con un descaro y un cinismo espantoso, ¿no? Tengo que dejarlo ahí, estimado Guillermo, te agradezco mucho. La verdad es que nos interesaba mucho tener tu punto de vista sobre pues este debate que se ha dado y que se expresó ayer en la conferencia mañanera, y estoy seguro que vamos a seguir conversando al respecto. Te agradezco mucho. Al contrario, Pascal, buenos días. Gracias, Guillermo Valdés, especialista en Seguridad Nacional y exdirector del CISEN. Y por cierto, hablando de crimen organizado, estos grupos han buscado nuevas formas de hacer una promoción para reclutar a jóvenes. Una de las plataformas que han comenzado a utilizar es la aplicación TikTok. Consecuencias actuales de la intervención del crimen organizado en la vida económica en México. ¿Cómo afecta económicamente a México el crimen organizado? La criminalidad afecta notablemente a la economía. No solo reduce las oportunidades, sino que a la vez también produce miedo, ocasionando pérdidas, desperdiciando recursos, elevando costos y cambiando hábitos y conductas del consumidor. Adicionalmente, a las pérdidas humanas que ocasiona, afecta a las actividades económicas, lo cual disminuye la calidad de vida de la población. Hay muchas actividades que pueden calificarse de delincuencia organizada transnacional, entre ellas el tráfico de drogas, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el blanqueo de capitales, el tráfico de armas de fuego, los productos adulterados, la flora y fauna silvestre, entre otros. Ese flagelo plantea una amenaza para la paz y la seguridad humana, da lugar a la violación de los derechos humanos y socava el desarrollo económico, social, cultural, político y civil de las sociedades de todo el mundo. Las ingentes cantidades de dinero que hay en juego pueden comprometer la economía legítima de los países y repercutir directamente en la gobernanza como resultado de la corrupción y la compra de votos. ¿Cómo afecta socialmente a México el crimen organizado? Este tipo de crimen termina afectando la vida no solo de los integrantes de las respectivas bandas, sino también a sus familiares, y con el tiempo se van expandiendo hasta afectar a todos los integrantes de la sociedad. Un grupo de víctimas de estas actividades delictivas son las mujeres, que se enfrentan a violaciones, desapariciones, asesinatos, entre otras consecuencias, debido a que en muchos de los casos son familiares cercanos a los integrantes de las bandas y son asesinadas o torturadas con el objetivo de demostrar el poder entre un grupo y otro. Los feminicidios cometidos por el crimen organizado son un modus operandi que los carteles de la droga utilizan para mandar un mensaje. Según los datos obtenidos por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para el 2021, 3.462 mujeres resultaron asesinadas, generando un promedio de más de 10 mujeres al día, y de ese total 2.540 fueron víctimas de homicidio doloso, mientras que otras 922 sufrieron feminicidio. Cada vez más somos muchas las personas que sufrimos por alguna pérdida sentimentalmente, así como la sociedad sufre económicamente por algunas necesidades para el desarrollo del país y la calidad de vida.